En la localidad de Guttenbach se encuentra la sede de Faller, fabricante conocido por sus modelos de Car System. En la fábrica hay un pequeño museo y una sala de exposiciones que está abierta para todos los aficionados que deseen hacer una visita. Este vídeo se grabó en abril de 2022 y muestra virtualmente la experiencia de una visita, centrándose en el tema del Car System. Nada más llegar, los visitantes se encuentran con una curiosa maqueta en escala G de Pola, una de las marcas del grupo. Subiendo las escaleras, en la primera planta se encuentra el museo con piezas antiguas e información histórica. También en esa planta hay aulas didácticas donde se imparten cursillos de fin de semana para aficionados al modelismo. Todos los textos de los paneles están en alemán. Debemos tener en cuenta que el museo no suele ser visitado por aficionados extranjeros. En esta zona del museo se pueden ver las diferentes fases del proceso de fabricación. Resulta muy ilustrativo poder ver un vehículo Car System en diferentes fases de montaje. En las vitrinas del museo es posible ver algunos modelos de vehículos precursores del actual Car System. También se exponen modelos de primera generación, mostrando la versión antigua de carreteras que más tarde acabaría evolucionando. Después de ver el museo, en la segunda planta se encuentra la sala de exposiciones, con un gran número de maquetas de todo tipo, muchas de ellas con circuito de Car System, tanto en sistema analógico como en sistema digital controlado por ordenador. Los visitantes pueden contemplar las maquetas libremente. Cada una de ellas muestra un conjunto variado de artículos que la marca ofrece dentro de su catálogo, normalmente en forma de kit para montar. Al fondo de la sala hay una zona de trabajo en la que se preparan las nuevas maquetas que serán exhibidas en las diferentes ferias de modelismo. En el momento de grabar este vídeo, entre otras novedades, se estaba terminando de trabajar en una nueva maqueta con un circuito Car System. El trabajo de fabricación de una maqueta conlleva muchos meses de trabajo, por lo que dependiendo del momento de la visita, esta zona de trabajos, que está restringida al público, puede contener maquetas en diferentes estados de montaje. En esta parte de la sala de exposiciones se puede ver una maqueta didáctica, que muestra las diferentes fases de construcción de un circuito y sus carreteras. En esta maqueta se puede ver el hilo de metal que los vehículos utilizan para guiarse. También pueden verse otros elementos como los desvíos que hay en los cruces y que permiten que los vehículos cambien de carretera. En las sofisticadas maquetas digitales, gracias al control por ordenador, pueden circular varios vehículos sin chocar entre ellos. En este vídeo acelerado a cámara rápida se puede ver cómo el ordenador es capaz de detectar la posición exacta de cada vehículo gestionando el tráfico y los desvíos.
El vehículo que parpadea en la pantalla es un autobús. Si nos fijamos en él, veremos que pasa junto a una gasolinera y el camión, que en ese momento está incorporándose, se detiene y cede el paso igual que ocurriría en la vida real. Además, los vehículos digitales tienen funciones realistas de luces e intermitentes que el ordenador activa dependiendo de la situación. Es posible controlar de forma manual las funciones de los vehículos como luces, intermitentes, bocina o velocidad del motor. Las funciones también pueden ser automáticas, por ejemplo, se pueden apagar las luces cuando el vehículo sale de un túnel. Esta maqueta analógica permite que haya dos vehículos circulando por la misma carretera. Esto se consigue utilizando 3 paradas dentro del circuito, de forma que siempre hay una parada libre para que uno de los camiones pueda avanzar, dejando un hueco libre al siguiente vehículo. Algunas de las maquetas que funcionan con vehículos analógicos también están preparadas para funcionar con sistema digital. Por ejemplo, en 2019 esta maqueta de H0 se exhibió en la feria de Nuremberg y se controlaba digitalmente mediante ordenador. Al final del vídeo, en el minuto 10-15, se puede ver esta misma maqueta funcionando en modo digital. La carretera por la que circulan los vehículos es la misma tanto para analógico como para digital, aunque en este segundo caso se deben añadir varios componentes electrónicos. El siguiente circuito de Car System es peculiar, ya que una parte del circuito simula una carretera de tierra. Para que funcione mejor el patín central que guía la dirección del vehículo, se ha dejado libre de piedras el centro de la calzada. Esta maqueta no es la única con esta particularidad. Esta otra maqueta tiene una pequeña sección de carretera de tierra, por la que suele circular un tractor agrícola. Esta zona sin asfaltar no es muy larga, pero sirve como prueba de concepto. En este caso, también se ha dejado el centro de la carretera libre de piedras. La maqueta también tiene un circuito exterior, y activando un desvío se puede acceder a la carretera de tierra o, en caso contrario, continuar circulando por la zona exterior. Es interesante poder ver todas estas maquetas, ya que muestran las diferentes posibilidades que se pueden conseguir en los circuitos de Car System, y los aficionados pueden inspirarse y tomar buena nota de estos ejemplos. Además de las maquetas con Car System, se exhiben otras maquetas con trenes en escala N y escala H0, e incluso algunas maquetas estáticas. En la página web de Faller se pueden consultar los horarios de apertura al público y las indicaciones para poder llegar por carretera.
Además, a lo largo del año se realizan cursillos para aficionados, pero solamente en idioma alemán, lo cual es comprensible debido a su localización. También en la web se pueden consultar las ferias alemanas a las que Faller asiste para mostrar sus productos y sus maquetas de exhibición. Algunas de las maquetas que hemos visto se suelen transportar a estas ferias de modelismo, y aunque no es posible exhibirlas todas a la vez durante la feria, siempre se exhibe una buena muestra de ellas durante estos eventos. Polizei, guck. Oh, steht schon. Blaulicht. Fällt wieder ganz